Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un episodio más de, iba yo a decir casi un problema o problema resuelto, que ese era el programa que teníamos en radio, con mi querido pana, amigo, colega, compadre, etc, en latino hispano. Iván Crespo, ¿cómo estás? Antonio, mi querido Doc, muchas gracias. Es un gustazo reencontrarnos por esta autopista que teníamos tiempo que no nos veíamos, pero que por la que estuvimos rodando y andando en muchos episodios, en muchos capítulos, en Problemas Resueltos. Exactamente. Gratos entrevistas que hacíamos y que grabamos por mucho tiempo. Así que un placer estar contigo. Muchas gracias por este nuevo encuentro, ahora desde este otro lado, no en conjunto entrevistando gente, sino desde este lado en esta Sí, plática contigo. sí, pues aquí en el podcast del Doctor Oso 101. Pues ya saben, hablamos sobre mercadotecnia, publicidad, neuromarketing, economía del comportamiento, tecnología creativa, etcétera, etcétera. Que bueno, en eso ha derivado de aquel programa de Problema Resuelto, donde hacíamos entrevistas a gente de BNI, que fue justamente donde conocí a Iván, eh, con Aerolínea Creativa. Y de repente me dice Iván, oye, ¿por qué no hacemos un programa, aprovechando que tienes en Latido Hispano un espacio? Hacemos un programa de entrevistas y empezamos a entrevistar gente en BNI. Y así fue como empezó. Seguimos una temporada bastante larga. Y de pronto pues se acabó esa gasolina, pero pues yo lo continué en el podcast, que es el que ven ustedes y pueden escuchar. Pero Iván, de repente, me escribe y me dice, oye, ya estoy haciendo esto. Y le dije, tienes que venir aquí al podcast. Entonces, por eso es que tenemos aquí, Iván. Cuéntame, ¿qué es esto nueva parte de la agencia de marketing digital que tienes? ¿Qué estás haciendo ahora? Sí, bueno, eso, tal como tú dices, Antonio, aparte de el trabajo con Aerolínea Creativa bueno, que vengo haciendo desde hace muchos años, agencia de comunicación, estrategia creativa, marketing digital, y comunicación y contenido disruptivo para todas las plataformas y desarrollo de marca. Pues paralelamente a ello, estoy haciendo algo que siempre había querido, que siempre he querido hacer, que hice por un tiempo dentro del mundo de la comunicación, el marketing, la publicidad, pero que ahora en esta nueva etapa estoy desarrollando y estructurando en un escenario más amplio. ¿A qué me refiero? Al trabajo de conferencista. Ujú, Lo hice, como en algún momento te comentaba, te platicaba, lo hice y lo he hecho por mucho tiempo dentro del ámbito del marketing, de la comunicación, del trabajo creativo. Recuerda que yo vengo como creativo junior hace muchos años en las transnacionales, hasta que crecí como director creativo, vicepresidente creativo y a comienzo de los 2000 creamos Aerolínea Creativa como agencia de publicidad, comunicación y marketing, agencia fundamentalmente creativa. ujú, Y en ese desarrollo, durante ese tiempo, pues participé como conferencista en universidades, eh, en festivales de publicidad, en eventos vinculados con el tema de la comunicación, los medios, la estrategia, festivales de creatividad como conferencista. Tenía una conferencia que se llamaba La publicidad muerto, viva la publicidad, que la tenía con mi socio y que hacíamos eh, en equipo, en dupla, una conferencia muy sabrosa, y que la llevábamos, siempre nos la pedían por todas partes. Eso quizás fue el génesis de todo esto, pero posteriormente, y
y dado que, por suerte, bueno, son temas que me apasionan y esta interacción con la gente, con las audiencias, realmente me gusta, me seduce y me va bien. Seguí dando conferencias, como te digo, en festivales de publicidad, en universidades, bastante en universidades. Hay un público hambriento, con muchas ganas en las universidades, por supuesto, afortunadamente, de escuchar, de aprender, de confrontar sobre temas, cualquier tema. Y eso fue digamos que un espacio fértil para, para crecer y desarrollarme en eso. Ahora, en esta nueva etapa, tomando este oficio de speaker, de conferencista y ampliando el, el, eh, el ámbito de los temas que tienen que ver con temas que siempre me han interesado, que de alguna manera he tocado en alguna de mis conferencias o en mi vida profesional, que son temas como liderazgo, autoliderazgo, empoderamiento, trabajo en equipo e identidad, y mucho vinculado con este tema que también me apasiona, que tiene que ver con identidad, y la identidad desde las perspectivas que conectan con esos otros temas. ¿Por qué identidad? Porque de la identidad, de lo esencial, parten muchas cosas, parten muchos temas, hay muchos resortes que se pueden activar y que se activan y que están conectados con esos otros temas que nos apasionan y que mueven al mundo, que tienen que ver, repito, con liderazgo, con autoliderazgo, con empoderamiento, con revisión interna, con cómo puedo arrancar y avanzar en muchas cosas, en temas que tienen que ver con trabajo, con proyectos, o incluso con lo cotidiano, con la familia, con la vida, hasta con los hijos, ¿no? Sin entrar en esos temas familiares, pero como te digo, hay temas que son esenciales y que subyacen en todos estos puntos, un poco más, no sé si más trascendentes, pero más generales, que están permanentemente conectados con lo que hacemos. Ujú. Así que en eso, en términos generales, en eso estoy y bueno, Oye, y este este, tema de identidad del que hablas, eh, estaba pensando yo en tema, por ejemplo, de identidad corporativa, identidad, de las empresas. Estaba yo pensando llevarlo más en ese tema, pero estoy entendiendo que tiene que ver la identidad personal, tiene que ver más la identidad personal que la identidad corporativa o la identidad laboral. bueno, tiene que ver, a ver, el concepto de identidad eh, es muy amplio. Ujú, Digo, hay algo que es común en todos, en las personas, en las corporaciones, en las instituciones, en los gobiernos, que son como una unidad, al final terminan siendo en su espacio una especie de individuo, o como muchas veces nosotros mismos lo llamamos, Antonio, somos marcas como personas, marcas como empresas, marcas como corporaciones, marca como país, marca como gobiernos nacionales o municipales. Eh, y todos tenemos una personalidad y vamos construyendo una personalidad, pero esas personalidades, eso que somos, tiene que empieza a estar conectado con estructuras y espacios mucho más
esenciales, más primigenios, que por ejemplo en el caso de lo individual o de las personas, tiene que ver con, por supuesto, con la familia, con nuestra crianza, con dónde crecimos, cuáles eran los elementos culturales con los que comenzamos a convivir y a conectarnos con el mundo. Entonces, esas son realidades y eso pasa en todo, como individuo, como institución, como empresa, como corporación. No es lo mismo una corporación, una institución, una empresa aquí en México que en Finlandia o en Japón. Son realidades, actores y escenarios radicalmente distintos, y son conexiones radicalmente distintas. Si no entendemos, si no conocemos, si no nos conectamos, si no estamos conscientes de todo ese fundamento, difícilmente vamos a poder proyectarnos. No es conectarnos con eso o entender esa esencia y esa identidad, esos arraigos, para quedarnos ahí. No tiene ningún sentido, sino que sirva como trampolín, como impulso, como base para proyectarnos e ir mucho más allá. Es decir, no hay manera en un proceso de construcción, y de avance y de desarrollo, eh, que no parta o que no tenga un entendimiento de cuál es tu esencia. Este, incluso a ver, cuando uno dice deshacer, hay que aprender a hacer, para luego deshacerlo, para hacerlo con conciencia. Eh, y en eso está esa parte de la identidad, eso está esa parte de la esencia. Es decir, por ejemplo, quienes deconstruyen, Picasso, se me ocurre en este momento, que llegó a todo lo que hizo en su obra posterior y más conocida, pero al principio Picasso como Mondrian, por ejemplo, eran grandes maestros, es decir, las primeras obras eran cuadros perfectamente hechos, figurativos, es decir, Ujú, eran paisajes, preciosos, habían la figura humana, perfecta, para poder luego de construirla y hacer todo lo que hizo Picasso con esa maravilla, por ejemplo, de sus personajes, que entonces son desde todos los puntos de vista. Primero tenía que haber pasado por el ABC, por el cómo debe hacerse las cosas para luego replantearla, y poder con mucha personalidad, vuelvo al tema, vuelvo al término que en algún momento, mencioné hace un momento, que es lo que todos, empezamos a desarrollar, con mucha personalidad, poder, crear algo incluso que fuera memorable, ujú. que trascendiera. Probablemente, digo, nosotros como personas, y esto tiene que ver también con cuando uno habla en las conferencias, la gente del común no está en su deseo trascender, de esa forma. Lo que quiere es ser feliz, fundamentalmente, que es una trascendencia mucho más esencial. Este, pero para lograr esa felicidad, de alguna manera tienes que encontrar los hilos que te conectan con tu entorno para saber cuáles y en qué momento, cuáles activar y en qué momento hacerlo. Entonces, estarías hablando básicamente de cómo es que uno puede reconstruirse o reinventarse una vez que conoce las bases.
Por ejemplo, hablabas del tema de la pintura, pero en otras disciplinas, por ejemplo, en la música, cómo encontrar tu propia voz instrumental, por llamarlo de alguna forma, tu propio estilo, y que ese estilo pueda, yo creo que es algo que queremos todos, ¿no? Ser conocidos porque hicimos algo de cierta forma que no todo mundo, está haciendo. ¿Tú crees que esa sea parte fundamental del tema de que cuando uno le dice a las personas que deben ser creativas, en automático piensas que vas para allá? O que tendría que ser por esa vía y que dice uno, Bueno, no, es que yo no soy creativo. digo, no sé, digo, cuando hablamos de creatividad, no hay un método exacto, pero Ujú, sí hay claves importantes, ¿no? Porque la creatividad tampoco es un haz de luz que te llega repentinamente y entonces estás poseído por los dioses de la creatividad y empiezas a, a desarrollar cosas que incluso no tienes conocimiento. No, ujú, eso no es cierto, eso no es así para nada. Entonces, lo que sí es importante en el mundo de la creatividad, primero es el oficio, es el trabajo, ujú, pero ese oficio, ese trabajo, esa dedicación, esa búsqueda pasa de alguna forma, pasa muchas veces y siempre es útil sí, a lo que te referías, en esa búsqueda de esa voz particular, a ir eh, aprendiendo, a ir desarrollando. Si eres músico y tocas la guitarra o tocas el bajo o cualquier instrumento, tienes que repetir las escalas y el ABC una, dos, tres, cuatro, cinco veces y conectarte con el instrumento y familiarizarte. Esas son partes de la esencia. Si no vas a escribir una obra maravillosa tomando la guitarra, el bajo, el saxofón, el clarinete, el oboe de un día para otro. Eh, Tienes que conectarte y conexión es creo que es una palabra importante eh, en todos estos temas, ¿no? Tenemos que conectarnos con lo que tratamos de buscar, con lo que queremos buscar, en en un proceso muy honesto, además, claro. muy sincero. Y además, sin miedo a cometer errores. Los errores, los temores, las aprensiones son parte de ese proceso. Sí, claro. Como creativo, por ejemplo, como creativo en el mundo de la comunicación, de los contenidos, de la publicidad, del marketing, se hablaba en un momento del temor, claro, ya no, del temor a la hoja en blanco, porque en un momento uno estaba, o cuando para escribir, eh, es esa hoja, en este caso es el documento en Word en blanco, que puede volverse infinito y asustarte. Bueno, es parte del proceso, hay que sentir el temor, hay que Ujú, sentir el temor. Eso es quizás una de las primeras, eh, de los primeros episodios en esta relación creativa y en este proceso de crecimiento. Y asumirlo y vivirlo y sentirlo. Por supuesto, no quedarnos ahí, pero que eso sirva de avance, de palanca y de equivocarnos. ¿Y, Así es. y cuál crees tú que sería ese primer paso? Ya te enfrentaste a la hoja en blanco, ¿ok? ¿Cuál es el primer paso o ese primer empujón para salir de esa hoja en blanco? Escribirla, rellenarla, trazarla, Ujú, morderla, ponerle los ingredientes. Como si tienes la cocina
y prendes el fogón, prendes la llama, esa llama, y haciendo este paralelismo, esa llama que crea vida, ese fuego originario, bueno, pones las ollas, las pailas, esa hoja en blanco y empiezas a trazar y empiezas a escribir, probablemente a la segunda línea borras o lo tacha, dice esto no es, pero ya comenzaste, ya empiezas a tener una idea de lo que quieres hacer. Ujú, Y ese es, además, es un proceso vivo, es un proceso de crecimiento, es un proceso muy íntimo, eh, que eso, que todos tenemos que entender que todos son los elementos, los ingredientes, atrevernos, repito, sin miedo al error. Carajo, no somos perfectos. Porque todo eso, esa hoja en blanco, esa llama, ese fuego encendido en la cocina, por así decirlo, ese instrumento que está ahí para que lo abraces y lo toques, eh, nos están invitando, por un lado nos están invitando a crecer con eso, pero por otro lado también puede ser un, un momento de, a partir del miedo, de que nos detengan, pero es parte de entender que es uno de los pasos en el proceso. Si estamos conscientes de eso, pues que es un proceso que va y viene, que un paso hacia atrás no es un problema y no es una derrota, sino probablemente a partir de un paso hacia atrás, luego podré dar dos o tres hacia adelante. Si podemos ir entendiendo eso, podemos ir ujú. calmando los demonios y monstruos, los monstruos internos que nos detienen y nos paralizan y avanzamos. Entonces. Digo, la vida y la historia está llena de eso y eso nos pasa incluso, carajo, nos pasa todos los días, nos puede pasar todos los días cuando te quieres quedar en tu cama y no quieres levantarte y seguir adelante, pero Ujú, lo haces. Y exacto. cuando has avanzado dices, bueno, me hubiera quedado, no hubiera hecho lo que hice, lo que he podido hacer en el día, no sé, desde las muy pequeñas cosas hasta las más grandes. Entonces ese sería como el premio, sí, podemos llamarlo premio, de atreverse a hacer algo, de superar estos miedos, de superar esta hoja en blanco de la que hablas. Eh, ¿cómo, cómo podrías decirle a alguien que está justamente en un nivel universitario, que está en una etapa formativa, que puede superarlo o cómo es que está bien superar esos miedos? Porque digo, inclusive en la vida profesional, ya después de haber egresado hace muchos años, conozco mucha gente que sigue teniendo ese mismo miedo que tenía a lo mejor en la universidad de poderse equivocar o de saber que se va a equivocar o que podría equivocarse y que la consecuencia podría ser catastrófica, aunque no lo fuera. Claro, la verdad es que, bueno, el pensar en las consecuencias eh, es una de las cosas que nos paraliza, que nos puede paralizar. Ujú, Eh, eh, a los chavos de la universidad o cuando uno está en la universidad, uno está sumergido en una especie de revolución interna que tiene sus cosas positivas y otras no tanto, que tiene un ímpetu muchas veces que es una fuerza que te impulsa, pero hay muchas dudas y hay mucho desconcierto. ujú, Pero bueno, en el caso del mundo de la universidad, ciertamente nos permite la posibilidad de mayores, de, 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 del experimento y de poder tener
o caer en algunos errores sin mayores consecuencias. Eso es algo importante también de estar consciente en la universidad, porque los tiempos de la universidad son tiempos para descubrir. Y descubrir no es un proceso, no es una línea recta. Ujú. Descubrir es un camino sinuoso, que repito, hay curvas, tienes que regresar y tomar otros caminos, por supuesto, ir leyendo e ir aprendiendo de esa trayectoria para que los tropiezos sean cada vez menos impactantes. De ahí, obviamente, el aprender de nuestros errores, de Claro, nuestros tropiezos. No necesariamente errores. A veces la palabra error tiene un peso muy, muy grande que no sí. necesitamos cargar, llevar encima. Eh, pero luego, como profesional, también hay un proceso. No Ujú. llegamos como directores a una empresa. Exacto, sí, Comenzamos desde abajo. sí. Comenzamos trabajando también con gente que debería de alguna manera, los buenos jefes, los buenos líderes, ayudan a formar, a orientar, a construir a la gente nueva que se está formando. Ujú. Quizás no lo hay como quisiésemos, quizás no existen en la cantidad que quisiésemos, pero los hay, los hay. Por otro lado, evidentemente, pues tenemos que ir desarrollando, bueno, hay que ir desarrollando una serie de cualidades internas eh, útiles. Siempre la observación, es decir, la lectura de lo que te rodea. En la medida en que puedes discernir el mundo como estudiante o como trabajador, tu grupo de trabajo, la empresa donde trabajas, la esencia de la empresa donde trabajas y del equipo de trabajo. En la medida en que tengas mejor lectura de eso, te va a ir mejor también. La lectura de los jefes, carajo, los jefes, eh, un jefe, y eso tiene que ver también, ciertamente la fortuna aquí interviene, porque uno no decide cuáles son los jefes que Sí. quiere, pero lo agradece en la vida luego cuando reconoces que has tenido buenos jefes que te han ayudado a crecer, a impulsarte, a proyectarte, a ampliar el espectro de tu visión, tu perspectiva. Eh, bueno, eso es parte también de ese proceso, Ujú. Oye, esa y lectura. sí, y bien interesante. Voy a salirme un poquito de esa parte y me voy a ir a otra que tiene también que ver con esta filosofía de la identidad y de ir creciendo, etcétera, etcétera. Pero creo que, y hablando sobre todo en temas universitarios, creo que mucha preocupación de alumnos, más, perdóname, no tanto de alumnos, sino más bien de profesores y padres en estas etapas formativas de la universidad. Digo, cada generación tiene estas nuevas cosas o tiene un contexto completamente distinto al anterior, ¿no? Pienso en mis alumnos en universidad que tienen acceso a cosas a las que yo no tenía acceso y a lo mejor ni siquiera soñaba yo que tenía acceso y me estoy refiriendo al tema tecnológico. ¿Tú cómo ves, desde el punto de vista de ya como profesional bastante experimentado y platicando con los chavos en el contexto que tienen ahorita universitario, primero, la parte social eh, generacional de la corrección, de temas inclusivos, etcétera, pero además el tema tecnológico, porque ahora tienen acceso a cosas a las que inclusive los profesores ahorita, muchos de ellos, tienen miedo como ChatGPT o como las Ujú. inteligencias generativas, etcétera. ¿Tú cómo ves esa influencia en la parte formativa de esta personalidad o de esta eh, pues sí, de la personalidad de los chavos?
tanto como estudiantes y como próximos profesionales. Fíjate, Antonio, estos tiempos son maravillosos, ¿verdad? Ujú. Eh, este entorno en lo que la juventud está creciendo es espectacular. Cada vez el mundo para la humanidad, aunque llena de problemas, siempre ha estado llena de problemas, Sí, pero siempre. cada vez la humanidad ha crecido en bienestar y a sus nuevas generaciones le ofrece mecanismos valiosos y maravillosos para proyectarse, para crecer. Yo creo que, bueno, como todo, eh, hay algo que lo complica, es decir, y tiene que ver con la lectura nuevamente de cuáles son tus realidades, cuáles son tus circunstancias. ¿A qué me refiero? Ciertamente con todas estas opciones, con todos estos mecanismos que hay, con todo esto que se están abriendo del chat GPT, de la inteligencia artificial y de lo que fue y es Internet, las redes sociales, los medios, las plataformas, podemos llegar más rápido, podemos ir más lejos. Es como Ujú, un cohete, es como un cohete supersónico que podemos llegar a la luna, y a Marte y a lugares que nunca habíamos pensado, y eso siempre es una maravilla, porque la perspectiva va a ser mucho más amplia. ujú, Pero hay un tema que, que es, en términos generales, donde tenemos que tener cuidado. Es decir, las nuevas generaciones y nosotros como profesores, como padres y como ya las generaciones que podemos darle esa perspectiva a ellos, es que sí puedes ir más rápido, un, tienes una nave más poderosa para poder acceder a muchos espacios y a muchos lugares. Pero esa velocidad también puede aumentar la posibilidad de estrellarte, de no entender el camino, de no entender el camino. Eso es algo inherente a la velocidad. Entonces, siempre va a ser sabio para los chavos, para los adolescentes, para estas nuevas generaciones, cómo poder darles a ellos la oportunidad de por momentos detenerse para entender bien ese, esa supernave en la que están y esa trayectoria y esa velocidad que pueden desarrollar, para poder ir más rápido inclusive, para poder llegar mucho más allá y para entender los peligros de esa velocidad, para ujú, entender que, brother, te puedes estrellar fácilmente. Si no entiendes todos estos recursos que están en tus manos, si no los digieres, si no los metabolizas bien, te vas a intoxicar. Y es parte también de lo que le pasa a las nuevas generaciones. Tenemos un grupo de chavos que tú lo sientes que están intoxicados por todo esto, porque es demasiado también, porque es mucho, es ser Antonio, no, mucho menos nuestros padres, las generaciones anteriores, pero nosotros no crecimos con esta abundancia de recursos. Oye, tener la, todas las bibliotecas, por decir algo, en el teléfono, aquí, ujú. todos los contenidos allí, qué maravilla, bro. Antes, no sé, el tema, ir a la biblioteca, ibas a una biblioteca y había miles de libros, era un desastre, bro. Ahora el, tienes ese camino iluminado y tienes todo eso en tu mano a una velocidad, a la velocidad de la luz, a la velocidad de un clic, pero de nuevo, hay que aprender a utilizarlo. Exacto, sí. Hay que saber ser un piloto de esa Fórmula 1, de ese coche que va
porque si no te estrellas en una curva, porque las curvas siempre van a existir. Ujú. Eso sí, las curvas siempre van a estar ahí, esperándote y diciéndote, o manejas bien, o desarrollas bien esa velocidad, o aquí te espero, mi pana. Exacto, sí. Sí, oye, está muy buena esa analogía y creo que, digo, los jóvenes podrían tomar mucho aprendizaje de esto. Eh, ¿tú cómo los ves de abiertos o dispuestos para ese tipo de charlas? Ah, Porque bueno, al final del día una cosa es lo que la universidad te dice que tienes que hacer y que organizan estos eventos para ellos, pero no siempre les preguntan ellos, oye, oigan, ¿qué les gustaría que vinieran a contarles o de qué tema quisieran ustedes hablar o cómo impulsar esos temas? Entonces, basado en esa experiencia por lo menos que yo he tenido en las universidades, cuando me invitan a dar una plática, siempre les pregunto, ¿y ustedes querían hablar de este tema? claro. Sí, hay dos cosas y eso tiene que ver con cuáles son los niveles de empatía que se desarrollan, qué quieren escuchar, qué los mueve, qué les interesa. Y por otro lado, bueno, hay cosas, hay temas que también como generaciones que hemos tenido un recorrido mayor, sabemos que pueden ser útiles para ellos, Ujú. aunque quizás no las estén pidiendo, porque no necesariamente tienen la película totalmente clara. Es decir, Sí, claro. obviamente hay temas que quieren tocar, quieren desarrollar, pero hay otros temas que pueden ser muy útiles. Yo creo que el punto ahí, Antonio, está en cómo presentárselos, Ujú, cómo conectar con esos temas, incluso los que ellos están buscando, lo que ellos quieren, lo que ellos sienten que necesitan, y otros temas que las universidades, los profesores, los padres puedan sentir que puedan ser útiles. Y ahí tiene que ver con la forma, porque hay contenidos, bueno, el primer tema, además, es un tema en este desarrollo, en este mundo de ser speaker, de ser conferencista, dice, bueno, ¿cuál es el contenido que voy a ofrecer? Y ujú, busca desarrollar un buen contenido, busca dar un contenido que sea útil, relevante, importante. Eh, pero lo otro, y a veces puede llegar a ser hasta más importante, es la forma como presentas el contenido. Decía, creo recordar, Saramago, Nobel portugués, que ya no vive, pero quiero haber leído un ensayo de Saramago donde hablaba de la importancia no solamente del contenido, de qué es lo que dices, sino de cómo lo dices, ujú, de cómo lo presentas. Y creo, siempre ha sido así, sobre todo con los jóvenes, pero en estos tiempos donde para capturar la atención, para poderlos seducir y llamar la atención, creo que son mucho más exigentes porque hay demasiadas distracciones. La manera como presentas estos contenidos, la forma, es muy importante. Entonces, porque puedes decir cosas, discursos, historias, contenidos maravillosos, Antonio, pero si no lo sabes, si no lo haces bien, más que si no lo haces bien, es si no buscas la manera de llamar la atención, de seducirlos nuevamente, de fascinarlos, no va a servir de nada, no te van a poner atención. Entonces no vas a conectar nuevamente el tema, el desafío de conectar más que con lo que dices, es cómo lo dices. Es ujú. la manera de cómo lo dices y es la forma como cuando dices de qué manera voy a diseñar ya una conferencia.
¿Cómo voy a incluso a provocarlos, a llamar la atención? ¿Cuáles son las formas del discurso para que ese auditorio, y en este caso los chavos de la universidad, digan, ah, caramba, este güey, ah, mira lo que está diciendo? Porque tratas también de montarte en sus autopistas para ir junto a ellos y darle, en el mejor sentido de la palabra, dos cachetadas, decir, brother, ponme atención. Ellos van a decir, sí, me gusta como lo estás diciendo. Me hace Por sentido. eso, incluso hay una, hay una de las conferencias que el nombre dice, eh, ah, dice creo que algo así como el Minotauro, reggaetón y cómo conectarse en estos nuevos tiempos. Así. Y ahí entonces me voy, busco referencias fundamentales, entonces, que tienen que ver con la mitología, con la que es nuestra esencia como cultura occidental, que tiene que ver con la mitología griega y romana, pero lo trato de conectar con un elemento que mueve a todos los chamos y que nos mueve a todos, estando a favor o en contra, y que es una realidad ahorita que tiene que ver con el reggaetón y todas sus cualidades o no, sus formas, porque es una forma de expresarse para construir en los temas que quiero desarrollar en una conferencia. Claro. A eso es lo que voy. Ujú. Oye, está muy bueno. Pues ya estamos cerca del final y quiero hacerte un par de preguntas antes de pasar a la sección del comercial descarado. Y esas preguntas tienen que ver, ya no tanto con las conferencias, pero sí tienen que ver más con la agencia. Como bien dices, estamos viendo momentos bastante interesantes. Es un gran momento en la historia para vivir, ¿no? Tenemos toda la tecnología que nos puede ayudar a llegar más rápido a donde vamos. Pero esa tecnología, ¿cómo impacta en tu caso específico de aerolínea creativa? ¿Qué tanto lo están usando? Y digo, esto es más como en una situación de darle una idea, por ejemplo, a los chavos de cómo es trabajar en una agencia del tamaño de aerolínea creativa. Bueno, fíjate, de nuevo, como agencia también vivimos eh, momentos súper interesantes porque tenemos a la mano un- muchísimos recursos que antes no existían. Y todos esos recursos y toda esa tecnología para ir más rápido, porque además todo este, todo este tema del desarrollo de las marcas y de su Ujú. comunicación y de los medios en las que anda toda la comunicación de las marcas son más veloces, son más rápidos. Pues sí. Entonces, ¿cómo aprovechar esos medios? Pero hay algo que siempre, y tiene que ver con la esencia eh, y con el trabajo creativo, las buenas ideas siempre van a estar conectadas con tu parte esencial como creativo y como ese desarrollo estratégico para las marcas. No Ujú. te lo van a dar los instrumentos. Los instrumentos lo que van a permitirte es hacerlas eh, mucho más eficientes, eso sí, mucho más efectivas en estos tiempos. De nuevo, no va a haber una buena idea impactante, poderosa, si no la, si no la formalmente hablando, no la vistes y no la desarrollas, no es solamente vestirla, es desarrollarla con todos estos recursos eh, vinculadas con las nuevas plataformas, con inteligencia artificial.
para poder llegar más allá, para poder llegar mucho más allá. Y ese punto, esa dinámica o esa geometría entre lo que es la parte esencial de una idea, de una buena idea, que es muy, que no te la da ninguna plataforma, que siempre van a ser de ti y es lo que nos va a diferenciar de los demás, pero esa comunión entre esa buena idea y ese trabajo muy esencial frente a frente a la plataforma en blanco, por así llamarlo, frente a la autopista abierta, eh, junto con ese otro, todos esos recursos para armar esa nave súper poderosa, es lo que nos va a diferenciar de los demás y es lo que va a hacer, lo que hace eh, el trabajo día a día de las agencias y de las agencias para las marcas. Ujú, Porque las marcas también te están pidiendo eso, porque las marcas viven en todo ese mundo, se desarrollan en todo ese mundo de las nuevas plataformas. Eh, y también eso hay que entenderlo. Y la manera, y vuelvo entonces a lo que Saramago, que era un sabio, decía, el contenido o el fondo es igual, o a veces la forma puede llegar a ser hasta más importante. Y en este caso la forma es todas estas herramientas tecnológicas que actualmente con las que contamos. Entonces es entenderlas, es conocerlas, cosa que eh, tiene un nivel de exigencia muy alto, porque además va muy rápido, ujú. porque además va muy rápido y te puedes quedar en el lado de la autopista más lento para avanzar. Entonces creo que eso es mm, convivir y andar en esa perspectiva es algo importante que las nuevas generaciones y nosotros los que estamos en las agencias tenemos que estar permanentemente viviendo y desarrollando y teniéndolo claro. Ujú, exacto. Sí, digo, bueno, al final es una herramienta, no es el instrumento principal que va a generar las ideas por ti. Tú tienes que saber Claro. qué decirles para todo eso. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué conferencias, o si recuerdas los nombres de las conferencias que has dado que más te haya gustado, que hayas sentido que hayas generado un impacto importante? Bueno, fíjate, Antonio, esta conferencia que te mencionaba, eh, que tiene ese nombre no me acuerdo exactamente ahorita, pero que es el Minotauro, el liderazgo y el reggaetón. Son interesantes. Es una conferencia súper interesante que además cala muy bien en distintos auditorios, en distintos grupos de gente que además uno la va diseñando y la va desarrollando, obviamente, a partir de la lectura, quién es tu interlocutor. Ujú, Eso por un lado. Y por otro, bueno, y por otro lado, obviamente, parte que no había tenido chance de decirlo, pero muchas veces uno diseña también conferencias dentro de los temas que uno maneja y conoce, conferencias a partir de si quién es ese auditorio, cuáles son las características de ese auditorio, qué quiere escuchar, quiénes ujú. son, repito, son jóvenes estudiantes de una universidad o son gente vinculada con una fundación o son clientes de una empresa y por supuesto de los objetivos estratégicos de cada uno de esos espacios, es decir, de la universidad, del evento, de la institución, de la corporación, de la marca. Hay una conferencia que la desarrollé, al final no la di, la tengo ahí, que la hice para un grupo era una influencer que estaba haciendo un evento
una influencer, una deportista que corre, se llama Soy Corredora, Ujú. y es para mujeres que corren, pueden ser desde maratonistas, desde muy pro, hasta las que están comenzando a correr o mamás que deciden, voy a empezar a correr, a hacer ejercicio, pero todo vinculado con el tema de correr. Y desarrollé una conferencia que se llama Corre por tu vida y que está conectada, en este caso estaba conectada con la parte de identidad de la mujer, Ok. de lo femenino, de cuáles son sus búsquedas, de por qué correr, de qué va en cada paso que da en esa actividad que también que es muy solitaria, como correr, porque cuando corres, corres tú solo. Difícilmente vas en grupo porque cada quien va a su ritmo, cada quien Ujú. marca su velocidad, su paso y los objetivos son muy íntimos y muy individuales. Eh, y esa es una conferencia también que, que me gustó mucho la manera como como la desarrollé y la estructuré, en este caso, para eso, para corre por tu vida, y todos los resortes de la esencia de lo femenino que te llevaba y que lo conectaba con ese auditorio de mujeres que corren. Ok, está padre, muy interesante. Pues ¿y ahora dónde te encontramos para platicar contigo? Bueno, en mis plataformas, Ivanovich, arroba Ivanovich, LL en Instagram, arroba Ivanovich con V y doble L al final en Instagram, Ujú. Iván Crespo en LinkedIn, eh, Iván Crespo en LinkedIn, y mi email que es Ivanovich LL, la dos con V, y termina en L, Ivanovich LL arroba gmail.com. Entonces eso para poderte encontrar y bueno, pues, que puedan buscarte para las conferencias, para invitarte a programas, etcétera. Y viene la sección del comercial descarado, así que venga. Vaya. Bueno, tú, empresa, marca, institución, corporación, equipo de gente que de alguna forma estás buscando, necesitas para tu relacionado, para tu gente, para tus clientes, para tu comunidad, eh, conferencias vinculadas con el tema del liderazgo, empoderamiento, motivación, trabajo en equipo, todo desde y vinculado con la perspectiva o con el tema de identidad y que desde una perspectiva muy creativa porque es lo que en esencia soy porque es lo que he venido desarrollando toda mi vida como creativo en el mundo del marketing y la publicidad. Y cuando digo muy creativo es porque busco las maneras de diseñarla y hacer en términos de forma una conexión y un impacto eficiente e importante, pues aquí estoy. Búscame como Iván Crespo, como Ivanovich LL en Instagram y diseñemos para tu comunidad una conferencia buena, eficiente, chingona, impactante y que le dé valor a tu gente. Perfecto, pues muchísimas gracias, Iván. Pana, compadre, colega, Uy, amigo. para Antonio. Bueno, muchas gracias por Como empezamos el programa antes. por este espacio, por esta oportunidad, por nada, poder explicar todas estas cosas que estoy realizando, que me motivan, que me apasionan. De alguna manera, todo esto que conversamos es la manera como lo hago en las conferencias, y de una manera muy conversacional. Así que gracias nuevamente, y súper a la orden.
Esto merece, además de esto, un cafecín para ponernos al corriente de todo lo que ha estado pasando. claro que sí, por supuesto. Por favor. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar pendientes del podcast, aquí el episodio, y sobre todo ahora que han estado empezando a salir las recolecciones de el resumen de tu año en podcast, el resumen de tu año en música. Bueno, que hayamos aparecido también en tus listas, te lo agradecemos muchísimo. Y pues nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de El Doctor Oso 101. Y ya saben, pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, donde escuches tu podcast y nos puedes ver en YouTube Podcast. Entonces, pues nada más y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.